a leer Mateo 8 del 1 en adelante y vamos a ver 4 tipos de sanidades. Vamos a ver 4 tipos de sanidades que aparecen en este pasaje. Pueden ser más sanidades, pero se narran 4 escenas. Así es que dice así: cuando descendió Jesús del monte, o sea, cuando iba bajando del cerro, de ese monte, le seguía mucha gente. ¿Sí lo está leyendo? Dice: he aquí vino un hombre enfermo que tenía lepra, o sea, un leproso, y se arrodilló ante Jesús, se arrodilló ante él, se postró diciendo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, lo tocó diciendo: claro, o sea, quiero ser limpio. Y al instante la lepra, ¿qué dice? Desapareció. Después en el versículo número 5 aparece otra escena de otra sanidad, donde dice: entrando Jesús en Capernaum, dice, vino a él un centurión. Es un centurión, no un cinturón, ¿verdad? Es un centurión, ¿verdad? Un comandante, un general, algo así, un hombre de autoridad, un jefe, ¿no? Dice, vino un centurión y vino rogándole y diciendo: Señor, mi soldado, mi sirviente, o sea, el que tengo a mis órdenes, está postrado en cama, está paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, fíjense lo que le dijo Jesús: bueno, pues vamos, o sea, yo iré y lo voy a sanar, yo iré y lo sanaré. Pero en el versículo número 8 este hombre dice, respondiendo el centurión dijo: Señor, yo no soy digno. Vea nada más lo que hay en el corazón de este hombre. Dice: yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di una palabra y mi criado, mi sirviente, ¿qué? Sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad. O sea, dice, yo respeto la autoridad. Yo sé lo que es el poder. Dice, porque yo tengo bajo mis órdenes soldados. Y yo le digo a este, ve, ¿y qué creen? Va. Y yo le digo a otro, ven, y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: yo de verdad les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y luego después dice en el 13, entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como tú creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahí encontramos 2 sanidades. Después dice en el versículo número 14: vino Jesús a casa de Pedro, uno de los apóstoles. ¿Se acuerda de Pedro? Dice, y vio a la suegra de Pedro, a la suegra de que estaba también en cama, estaba postrada y tenía, ¿qué dice? Fiebre, tenía temperatura. Dice, y entonces tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y lo primero que hizo la suegra de Pedro, dice, lo servía, empezó a servirle. Empezó a servir allá a todos, ¿no? Nos pasamos al número 16, al versículo 16, y dice así, que cuando llegó la noche, se da cuenta todo el día Jesús haciendo sanidades. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, con la palabra de Jesús, con la orden de Jesús, y aún con la Biblia, citando las Escrituras, porque esa es la palabra de Dios. ¿Sí sabía o no sabía? Amén. Entonces dice que con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que estaba escrito por el profeta Isaías cuando dijo que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Estamos hablando acerca de las malas actitudes. Necesitamos dejar actitudes incorrectas que no nos ayudan, que no podemos recibir de Dios las bendiciones. El día de hoy quiero hablar a ustedes lo que Dios me dijo que hablara a ustedes, que es acerca de la sanidad, acerca de los milagros. Una cosa es sanidad y otra cosa es un milagro. ¿Sí sabía o no sabía? Se parecen, pero son diferentes. Sanidad tiene que ver con el cuerpo físico y un milagro es con algo imposible, con un acontecimiento en su vida, algo que usted no puede hacer, que dice, no está en mis manos, ¿cómo le hago con este matrimonio? Este viejo no quiere cambiar. Amén. Algo así. Entonces,
vamos a ver acerca de qué actitud tenemos en esta área tan importante. ¿Cómo es nuestra actitud cuando estamos pasando momentos de enfermedad, momentos de crisis, lo que estamos viviendo de la pandemia? ¿Cómo le hacemos como cristianos? ¿Qué consejo damos? O si nos enfermamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Vamos a ponernos mal? ¿Vamos a bajar la guardia? ¿Nuestra fe se va a ir por los suelos? ¿Qué vamos a decir? Cristo dice, yo quiero que tengas por lo pronto una actitud correcta porque yo estoy contigo, no te voy a dejar, quiero que confíes en mí. Amén. Necesitamos entender acerca de las enfermedades, hablando de las enfermedades. Número uno, que las enfermedades son algo muy natural, son algo de la vida. Desde que Adán y Eva pecaron, desde que Adán y Eva fallaron, la palabra pecado quiere decir fallar al blanco. Una persona que falla o fallamos es que pecamos, según el original hebreo. Entonces Adán y Eva fallaron y desde ese momento entraron todas las enfermedades a la tierra. Es muy normal. Dios dijo, el día que comas de esto vas a morir. Y eso empezó a suceder. ¿Sí o no es así? Entonces entraron todos los bichos raros, todos los virus, todas las enfermedades que vemos y las que se están mutando, las nuevas, las antiguas. Todas las enfermedades entraron ese día. Tenemos que combatir contra ellas, tenemos que luchar contra ellas, porque eso es algo que se dio en la naturaleza caída. Pero también hay enfermedades porque descuidamos nuestro cuerpo. ¿Cierto o no es cierto? Porque depende de lo que comemos, si no descansamos, si no hacemos ejercicio. Hay enfermedades por el clima o por el desorden que tenemos en el ecosistema de esta tierra, por no cuidar el planeta, la contaminación. Pero también hay enfermedades porque son ataques del diablo, indiscutiblemente. Cuando el doctor no encuentra qué es lo que tiene la persona, ¿qué tiene? Pues no le encontramos, porque también hay ataques de parte del chamuco, del diablo. Pero nosotros identificamos y empezamos a entender que la enfermedad está aquí y tenemos que confiar en Cristo, porque Cristo vino a eso, vino a traer sanidad y vino a darnos libertad y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero también aparte de enfermedades físicas, lo cual necesitamos un milagro, también necesitamos milagros en cuestión de problemas matrimoniales. Como hace rato les comentaba, hay gente que puede decir, yo necesito, por favor, que Dios me haga un milagro. Ya no puedo más con esta mujer, ya no puedo más con este hombre. Solamente un milagro puede salvar nuestro matrimonio. Solamente un milagro puede salvar a mi hijo que está en las adicciones. Solamente un milagro me puede ayudar en este problema de dinero. No sé cómo pagar, ya se elevó mucho los intereses. Así es que yo necesito un milagro. Necesito un milagro para con mis tíos, con mi familia. Necesito un milagro, ¿verdad? De liberación, porque hay gente que está siendo endemoniada o los demonios la tienen prisionera y entonces las manifestaciones de ellos son que le hace como lobo, como gato, como perro, la gente se porta mal, de repente se le mete el chamuco y hacen cosas raras, ¿no? La gente necesita un milagro de liberación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Han escuchado de todo esto que les estoy comentando? Entonces la pregunta es, ¿qué actitud tengo? Yo quiero recibir un milagro, yo quiero recibir de Dios que haga una sanidad en mi cuerpo, en mi vida, en la vida de mi amigo, en la persona que estoy orando por él. ¿Cómo le hago? Entonces tenemos que tomar una actitud correcta, porque de otra manera, no, pues yo estoy molesto, no tiene caso, yo tanto que me esfuerzo, tanto que voy a la iglesia, tanto que hago esto y aquello y Dios no me responde. Yo ya hasta le prometí a Dios una manda de rodillas y no me responde, ya hasta le dije, Señor, yo te doy dinero. Es una actitud incorrecta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué actitud tengo que tomar? Entonces dice Dios, primero pon atención a mi palabra, porque Él puede sanar a cualquier persona. No importa su misericordia, su gracia, su voluntad, nadie la puede detener. Él puede sanar al pecador más pecador del mundo. ¿Sí o no es así? Y a Él le place. Él puede sanar a la persona más santa del mundo o al que camina en santidad. Él dice, yo lo sano por mi gracia, aunque no me pida. Hay gente que ni pide y es sanada. Y hay gente que pide y pide y no es sanada. ¿Están de acuerdo con eso? Eso sucede porque ante todo está su voluntad. Ante todo están sus planes. La gente pide sanidad y no viene la sanidad. Le pasó en el caso de Lázaro. Lázaro se enfermó. Fueron a avisarle, tu amigo Lázaro está enfermo. ¿Y qué dijo Jesús?
ahorita vamos, así como le hace el pastor a veces, ahorita vamos, y no va. Y no fue, ¿y qué creen? Que se muere Lázaro. ¿Qué planes tan grandes tenía Dios para mostrar su poder ese día? Para que la gente viera que Él es la resurrección y la vida. ¿Sí me entiendes? Son los tiempos de Dios, no son nuestros tiempos. Entonces nosotros comprendemos que Dios sana por su gracia y su misericordia. Él puede sanar a la gente indirectamente por medio de la medicina. No lo hace directamente, sino indirectamente la medicina. Tómese la pastilla para la presión, para la diabetes, tómesela, porque Cristo da esa bendición a los médicos. ¿Cuántos dicen amén? A la ciencia. Así es que no digan, no, yo ni me la tomo y me siento re bien. Ahorita, al rato te puede dar una subida de azúcar y al rato va a estar llorando. Entonces es importante que entendamos que Cristo sana a través de, indirectamente, o a veces lo hace a través de la orden que le dio al cuerpo físicamente. Alguien se puede quebrar una mano, un pie, y el cuerpo tiene órdenes de empezar a soldar ese hueso solo, porque así es Dios, le dio órdenes a combatir las células que tenemos, a combatir contra las enfermedades. Claro que hay que fortalecernos, como se nos está recomendando ahorita, que tenemos que comer bien. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces Dios lo puede hacer indirectamente a través de la orden que le dio al cuerpo, a través de la intervención directa. Cuando Él hace el milagro, cuando Él hace la obra, lo puede hacer, para Él no hay nada imposible. Si tú dices, yo me he portado bien, yo le he echado muchas ganas, yo no sé por qué Dios no me hace un milagro con esta mujer, con este hombre, con estos muchachos, con mis hijos, con mis padres. De verdad que yo me he esforzado, y dice Dios, déjamelo en mis manos. Ejemplo, tú no hayas ni qué hacer con tu esposo, no te da chivo, gasto, no te da el sustento, te golpea, te maltrata físicamente, moralmente. Tú dile, Señor, lo dejo en tus manos. ¿Y qué dice Dios? Yo puedo hacer un milagro en él, no más que a mi manera. ¿Y qué hace Dios? Le va a meter una pruebita, y si no, otra, hasta que le empiece a doler y busque a Dios, porque así Dios trabaja. ¿Sí o no es así? Así Dios trabaja, y ahorita lo vamos a ver. Si tú dices, ay no, pobrecito de mi viejo, que no me lo toque nadie, pues entonces ahí seguirás con ese problema. Pero cuando dices, Señor, haz tus milagros, haz tus proezas, ¿verdad? En la vida de esta persona, de mi enemigo. Tú puedes orar, dice la Biblia que podemos orar por nuestros enemigos, ¿sí o no? Hay que orar. ¿Y qué oras? ¿Qué dice, Señor? Llévatelo, si no yo te lo mando, ¿verdad? Puede ser, pero bueno, hay muchas formas, ¿no? Pero ante todo es la gracia y la misericordia de Dios, como Él quiere, como Él lo hace. Hemos visto 4 escenas de los milagros de Jesús, hay muchos. Ahora, yo quiero compartir con ustedes 13 textos bíblicos. Y los tienen en su hojita, y quien no los tenga, porque no alcanzó hojita, lo va a ver a través de la repetición de esta prédica, o los que están viendo a través de la pantalla, lo van a ver puesto en la pantalla, ¿no? Los textos bíblicos. Hay 13 cosas, mínimo, o más bien que yo encontré, que son estorbos, son actitudes que hacen que no recibamos un milagro, que no recibamos una sanidad. Si nosotros quitamos estas 13 cosas, si quitamos estos estorbos, viene la bendición. Escucha bien lo que te digo, pongan mucha atención. O sea, Dios te puede sanar, para Él no hay ningún problema, aunque no quitamos esas cosas, porque si Él quiere lo hace, Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero si ya pediste, ya clamaste, dice Dios, no, bueno, es que yo quiero que las quites, y las vamos a aprender. ¿Les parece bien? Los voy a decir rapidito por el tiempo. Si no tiene chance, en su casa las puede leer. Número 1, en Isaías 59:1, se lo voy a leer, dice así: he aquí que no se ha acortado la mano de Dios para salvar. Ponga atención, la mano de Dios no se ha acortado. La mano de Dios no crea que ya se hizo chiquita, todavía es grande. La mano de Dios no se ha acortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él sigue escuchando, no se ha puesto enfermo el oído de Dios. Cuando usted ora a Dios, no se ha hecho sordo su oído, Él sí te escucha. Pero enseguida dice en el versículo número 2, pero vuestras maldades, vuestras iniquidades, vuestros pecados, es lo que está diciendo aquí, han hecho una división entre nosotros y vuestro Dios. Escuche bien, el pecado hace una división. ¿Cuál pecado? Cualquier pecado. Cuando venimos a Cristo,
Él nos perdona todos los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Pero seguimos caminando y seguimos pecando. Y ahí hay un pecado de adulterio, ahí hay un pecado de fornicación, de pornografía, de mentira, de chisme. Si no lo quitamos ese pecado, Dios no puede hacer un milagro o le estorbamos con esa actitud o una sanidad. Aquí lo dice claramente en el versículo 2. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Amén. Número 1, vamos a quitar ese pecado oculto. Solamente tú, solamente yo, solamente el ser humano sabe cuál es el pecado que estamos escondiendo, que nadie ve, ni tu tía, ni tu tío, ni tu esposo, ni tu esposa, nadie lo ve, pero Dios sí lo está viendo y dice, quítalo y yo te hago yo te hago sanidad, yo te hago un milagro. Y tú dices, no. Entonces ahí seguiremos. Número 2, Ezequiel 14 del 1 al 3, no lo vamos a ver, solamente les comento lo que dice, por lo del tiempo. Dice que cuando hay confianza en la idolatría, cuando nosotros confiamos en los ídolos, en un Dios hecho de oro, yeso, barro, vidrio, madera, papel, entonces Dios dice, no puedo escucharte, yo no puedo ayudarte, porque estás confiando en tus ídolos. Número 2. Número 3, Hechos 8, del 18 al 19, dice que cuando nosotros intentamos manipular a Dios, cuando intentamos comprarlo, que le decimos, Señor, si tú me haces este milagrito, yo prometo darte esto. Si tú me haces esta sanidad, yo te daré esto. No, eso se llama manipulación. ¿Cómo podemos comprar a Dios? Dios no necesita dinero, no necesita que le ofrezcamos un sacrificio físico como golpear nuestro cuerpo. No podemos hacer eso. No podemos comprar el favor de Dios, no podemos comprar la unción. En ese pasaje habla de un mago que le dicen, déme esa unción para predicar el evangelio. Y le dicen, tu dinero muera contigo, Simón, porque estás lleno de maldad. Entonces, no podemos nosotros comprar a Dios. Número 4, Mateo 5, 23, dice que cuando nosotros no perdonamos, escuche bien, que cuando nosotros no perdonamos, no podemos ser escuchados para recibir milagro o recibir sanidad. Si tú te acuerdas que tienes un problema con alguien y no lo has perdonado, dice Dios, quiero que vayas y te pongas a cuentas con él, pidas perdón, que se pongan de acuerdo y entonces yo escucharé tu ruego. Así dice. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? Dice, cuando vayas delante del altar, deja allí tu ofrenda, está bien, pero ve y reconcíliate con tu hermano para que yo te pueda escuchar. Amén. Entonces ahí está. Número 5, Santiago 4, del 2 al 3. Ese sí lo voy a leer unos cuantos, los demás de memoria. Dice Santiago 4, 2, ustedes codician. Fíjate bien, dice, tú tienes codicia en tu corazón, pero no tienes. Amén. ¿Sí lo está leyendo? Dice, tú codicias, o sea, tú pides, pero no tienes. Hasta matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, no lo puedes obtener. Dice, combatís y lucháis, haces de todo, pero no tienes lo que tú quieres, lo que deseas. ¿Por qué? Porque no lo pides. Tú pides y no recibes. ¿Por qué? ¿Por qué no recibo, Señor? Porque estás pidiendo mal, para gastar en tus deleites. ¿En qué momento no recibo yo? Cuando es por codicia, cuando solamente es para presumir o porque tengo hambre de poder, quiero ser poderoso y pido cosas que no son para mi bien. Entonces yo no voy a recibir. Número 6, ponga mucha atención por favor. Primera de Pedro 3:7, hay otro estorbo, hay otra condición errada. Primera de Pedro 3:7 dice que si yo trato mal a mi esposa, que si yo trato mal a mi esposo, que si yo ofendo a mi esposa, la maldigo, la ofendo, la golpeo, la trato mal, o al esposo, dice Dios, yo no te voy a escuchar tus peticiones. Ahí síguele. Ahí tú podrás decir, ay, es que Dios no me escucha. Primera de Pedro lo dice claramente,
3:7 dice que el que maltrata al cónyuge no va a recibir. ¡Wow! Uno se pregunta con razón. ¿Y cuál es la actitud? Es que Dios ya no quiere que este matrimonio siga. Si Él lo decidió que se termine, entonces que se termine. ¡Ay! ¿Cómo que Él decidió? Si Él ahí dice que hay que tratarse bien los unos a los otros. ¿Amén? ¿Estamos contentos? Estamos quitando barreras, ¿verdad? Estorbos para recibir. Después, número 7, Lucas 18, del 10 al 14, dice que no podemos recibir un milagro o una sanidad cuando nos creemos más santos que los demás, cuando nos creemos perfectos y justos. Jesucristo contó la parábola de un fariseo y un publicano que fueron a orar al templo los dos. ¿Se acuerda de eso? Y estando orando, el fariseo oraba: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás ladrones, ¿verdad? Que son mentirosos y que son esto y son aquello. Yo diezmo cada semana, diezmo siempre. Soy mejor, no como este publicano. Y el publicano no quería ni siquiera levantar su rostro. Dice que salió perdonado, ¿quién? El publicano, no así el fariseo. Cuando tenemos aires de superioridad o autojustificación propia, Dios no escucha, le apesta. Dice Dios: no, quítate, eso no me gusta, que te creas santo y justo. Muchas veces nos comparamos con el narcotraficante de la televisión, nos comparamos con los pecadores, ¿verdad? Que sí decimos: no, hombre, esa gente es mala, pero es mala. Y pues puede ser que sí sea mala, más que nosotros, pero no somos muy santos para ellos tampoco. Siempre tendemos a compararnos con los más pecadores, pero cuando nos comparamos con el más justo, que es Jesucristo, ¿quién es el narcotraficante? Pues uno. ¿A poco no? Pues uno tiene que orar: Señor, soy pecador. Sí, cierto, hice el bien ayer, antier, hace rato le di de comer a una viejita, ¿verdad? Le di Gerber en la boca, ¿verdad? Le di de comer. Sí, pero sigue siendo pecador. ¿Sí no es así? A mantener esa humildad. Santiago 1, versículos 6 al 7, que es el punto número 8. Cuando hay incredulidad, no leo, no aumento mi fe. Todo el que lee la Biblia aumenta su fe. Todo el que lee los milagros aumenta su fe. ¿Están de acuerdo con eso? Pero al no leer la Biblia, mi fe baja. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando yo no leo, entonces se cumple lo que dice Santiago 1, del 6 al 7, que soy una persona de doble ánimo, que no tengo fe, sino que soy un incrédulo. Dice Santiago, dice: la persona que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tal persona no piense que va a recibir de Dios, porque es como la ola del mar, que es arrasada de un lado a otro y no es estable. Así es el hombre de doble ánimo, dice Santiago. Entonces dice Dios: si tú no tienes fe, no alimentas tu fe, no puedo hacer en ti un milagro o darte sanidad. Juan 15:7, ese sí lo vamos a leer. Juan 15:7. ¿Vamos bien? ¿Estamos correcto todo? Muy bien. Juan 15:7 dice Jesucristo, ponga atención: si tú permaneces en mí, ¿lo está leyendo? Permaneces en mí, está diciendo: si tú me sigues, si tú lees la Biblia, si tú estudias, si me amas, si eres mi discípulo, si luchas contra este mundo tan difícil de tentaciones, dice aquí: si tú permaneces en mí. Amén. No, que vengo una semana a la iglesia y un mes no, 2 meses no y una semana sí. No. Si tú permaneces en mí, si tú constantemente oras, lees, predicas de mí, permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, o sea, las obedecemos, ¿qué dice enseguida? Pide todo lo que tú quieras. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra todo en el original griego? Todo, es lo mismo. Y en el hebreo, todo. Así es que es todo. Todo lo que le pidas al Padre será hecho. Es que yo la otra vez pedí, es que la otra vez yo pedí a Dios y no fue hecho como dice. Es que necesitamos ver qué estorbos son los que están ahí y necesitamos quitarlos. Amén. Ya me lo terminamos. Vamos en el 9, ahora en el número 10. Allí en su hojita creo que le faltó, nomás tiene 21:13, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿O sí tiene ahí en su hojita? Es Proverbios 21:13.
Proverbios 21:13 tiene que ver cuando nosotros no somos caritativos, cuando hay falta de caridad. Dice que el que cierra el oído al clamor del que pide, también clamará y no será oído. Si tú ves que alguien te pide, alguien que tiene necesidad, si tú ves a alguien aunque no te pida y ves que tiene necesidad y tiene la oportunidad de ayudar y no lo hacemos, el día que clamamos no seremos oídos. Ay, cómo no me dan una despensa, cómo no me ayudan con un dinerito para pagar mi renta. Ay, cómo no. Si no se siembra, no se cosecha. 11, Mateo 6:5 es cuando Jesucristo dice que de nada sirve orar, de nada sirve rezar, de nada sirve hablar con Dios, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro, y repetir y repetir y repetir y repetir. Dice, no serán escuchados. ¿Por qué? Porque hablamos mucho sin sentido. Hablamos y oramos o rezamos a Dios sin poner atención a lo que estamos diciendo. Las oraciones sin sentido, Dios no las contesta. Uno tiene que orar. Señor, yo te pido que le des de comer a los necesitados. Úsame a mí, Señor. Estoy orando con sentido. Estoy poniendo atención a lo que hablo. Pero repetir por repetir y repetir, no lo digo yo. Lo dice Jesús aquí en la Biblia, en Mateo 6:5. Él dice, no te escucharé, porque eso es lo que hacen los hipócritas. Solamente repiten, sin sentido. Amén. Bueno, estamos bien, no se enoje, ¿estamos bien? Bueno, Juan 16:24 es el punto número 12. Dice Jesús, todo lo que tú le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidas a Dios. No dice en el nombre de Santa Cayetana, o en el nombre de Santa Marta Catitla, o en el nombre de San Francisco del Rincón, o en el nombre de San Francisco, California. ¿Verdad que no dice así? Si tú dices que yo pido mucho en San Francisco, Torres Mochas, porque es que le tengo mucha fe, estás mal. Dios no te va a escuchar. Pero a mí me ha hecho muchos milagros. Déjame decirte, no es Dios el que te los hizo. ¿Quién fue? Pues investiga en la Biblia. Después las consecuencias son peores. Se cobra caro el favorcito, quien te lo hizo. ¿Se entendió? El último, el 13. Según Deuteronomio 18, del 9 al 10. Dice que Dios no puede escuchar a las personas que van con el brujo, con los brujos, a que los barran, que el huevo y el pirul y que la sanidad y que para que le quite el espanto y que el niñito se le inflamó la vejiga y que el niñito no puede dormir, que las tijeras se cruz, aviéntale sal a las brujas para que las brujas se vayan y si no recuérdales el 10 de mayo que se van y tantas cosas, ¿no? Todo eso no lo acepta Dios. Y si tú lo estás practicando, Él no va a atender las oraciones. Así es que estos son los estorbos, las malas actitudes. ¿Está de acuerdo con eso? Aunque no esté de acuerdo, ahí está en la Biblia. ¿Sale? Eso, está bien esa actitud. Aunque no estemos de acuerdo, ahí está. Ahora, uno pasa situaciones difíciles, uno pasa situaciones muy complicadas en esta vida. Enfermedades, problemas, y necesitamos sanidad y milagros. ¿Pero por qué Dios lo permite? Mira, lo que pasa es que no es que lo permita, sino que en este mundo, mientras tenemos libre albedrío, Dios se pone aquí y Él dice, es tu decisión clamar a mí o clamar a otra persona o a otro Dios. Es tu decisión, yo puedo meter las manos, pero no lo hace por la libertad que tenemos de escoger a quién clamamos. Pero cuando sucede un problema en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, o que hay una enfermedad, Dios siempre aprovecha esa situación, siempre. ¿Cuántos de los que están aquí se acercaron a Cristo porque tuvieron un problema matrimonial, económico, en el trabajo, de salud? ¿Cuántos? A ver, levante su mano así rapidito. Claro, mucha gente se acercó a Jesús por un problema. Y Dios no te metió en ese problema ni lo mandó, aprovechó y dijo, en este momento, en esta circunstancia, va a conocer de Cristo, va a conocer la verdad del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Le damos gracias a Dios porque tuvimos ese problema, si no hubiéramos conocido del Evangelio. La enfermedad nos llevó a clamar más en Dios, a creer más en Él. Entonces Dios aprovecha, porque Él quiere que veamos
y que probemos su fidelidad. ¿Cómo le vas a presentar tú a otra persona la fidelidad de Dios si ni tú la has vivido? ¿Cómo le vas a presentar la pomada mágica rebajadora de abdomen a alguien si no te la has puesto? ¿No? O sea, tienes que hablar de alguien que tú has probado. ¿Sabes qué? Yo estuve enfermo, tuvimos un problema grande, fuerte, que solamente un milagro nos podía ayudar. ¿Y qué crees? Vimos el poder y la fidelidad de Dios porque clamamos y quitamos todos los estorbos que Él nos dijo. Las malas actitudes las hicimos a un lado y ahora vemos el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así tiene que ser nuestro corazón. Siempre que pasamos una prueba, una aflicción, Dios nos va a levantar a un nivel más alto. Siempre que pasamos con buena actitud un problema, una enfermedad, que no nos desesperamos, Cristo te va a llevar a un nivel más alto. Le pasó a un hombre santo llamado Job. Estuvo enfermo, ¿se acuerda todo lo que perdió? Y Dios lo llevó a un nivel más alto. Así Dios tiene grandes cosas para ti. Así es que vamos a tener confianza. Amén. Termino. Tengo mucho que hablarles, pero tengo que terminar en los últimos 10 minutos. ¿Me aguanta 10 minutos más? Entonces, ¿qué actitud tengo que tener? ¿Qué actitud tengo que tomar ante la prueba? Actitud para pedir un milagro, una sanidad, que Dios me haga ese favor a mi vida, a mi familia. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a basarnos en lo que leímos en el primer pasaje de Mateo 8. Número 1, tengo que acercarme a Dios con humildad para recibir el milagro, la sanidad. El leproso se acercó y le dijo: Maestro, si tú quieres, puedes. Él se acercó y dijo: todo te lo dejo a ti, si tú quieres, Padre, que sea tu voluntad. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, que le decimos: Señor, es que yo no puedo, es que ya intenté, he luchado y tú lo sabes, me he esforzado, Padre, y tú lo sabes, he quitado todos los estorbos. Entonces Dios dice: así es como quiero tu corazón. Bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita humildad, porque cuando no hay humildad hacemos mil cosas. Le damos gloria a la medicina. Fue la medicina, pero no fue la medicina, fue Dios. ¿Sí o no es así? Gracias a la oración que hizo el apóstol fulano de tal, recibí sanidad. No, fue Cristo Jesús el que hace la obra. Tenemos que hacerlo con humildad, acercarnos. Dios trabaja a través de la fe, no a través de la lástima. ¿Sí me explico? Ay, que no le dará lástima a Dios tanta gente enferma. Pues le duele, no le da lástima. A Él le duele, pero la gente que se acerca a Él en humildad va a recibir sanidad. Amén. En el caso de tanta gente, ¿no?, que ha sufrido, pero con esa actitud podemos conseguir de Dios. Número 2, ya dijimos humildad. Número 2, necesitamos maravillar a Jesús con la fe. El centurión maravilló a Jesús. A Jesús no lo impresiona nada. No le impresiona la tecnología, no le impresionan los aviones tan grandes, tan novedosas, los edificios, los celulares, nada le impresiona a Jesús. Él le dice: eso ya lo sé, yo lo hago fácil, yo le doy la inteligencia al hombre. Lo que a Jesús le maravilla y le sorprende es cuando un ser humano, un hombre, tiene fe en Él y dice: yo creo que Él lo puede hacer. Tengo fe, como dice en la Biblia, tengo fe en su nombre, tengo fe en su palabra, yo tengo fe. Y Jesús se queda como maravillado. Se quedó maravillado con la fe ¿de quién? Del centurión. Jesús se maravilla con aquel que dice: soy obediente, Señor, y tú lo sabes, dime qué hago. Y entonces lo haces, porque dice: soy un hombre bajo autoridad. Ahí podemos maravillar a Jesús en esa condición. ¿Qué más puedo hacer entonces? Reconocer que Jesús puede sanar a distancia. Dice que el hombre le dijo: Jesús le dijo: vamos a tu casa para sanar a este hombre. ¿Y qué dijo el centurión? No hay necesidad. Sé que desde aquí nomás digas una palabra y mi siervo va a sanar. Cuando tú y yo tenemos fe y seguridad de que el Dios de Estados Unidos, de aquí, de Irapuato, de China, donde sea, es el mismo, entonces Dios hace milagros.
Yo les recomiendo, hermanos, se los recomiendo a todos de verdad. Cómprese una libretita, tenga un librito, un cuaderno. Apunte en estos tiempos tan difíciles a gente enferma, apúntelos. Gente con problemas, apúntelos. Y en la noche, ore por ellos. Haga una oración por ellos, porque Jesús puede sanar a distancia. No importa que tu esposo esté en Estados Unidos, tus hijos, no importa que tus padres estén en otro lugar. Dios puede bendecirlos y ayudarlos en su problema. Dios sigue haciendo milagros y sanidades. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que la iglesia ya no ora. El problema es que la iglesia no creemos que Dios sana a distancia. Pero cuando yo apunto en una hoja y digo, Señor, oro por esta persona, vive en tal lugar, en tal colonia, en tal ciudad, y te pido, vamos a ver milagros de parte de Dios. Amén. Entonces tengo que entender que Dios sana a distancia. Número 4, la suegra de Pedro, cuando fue sanada, se levantó. Y lo primero que hizo, se puso al servicio, se puso a servir. ¿Para qué quieres tú la sanidad? ¿Para qué queremos la sanidad? ¿Para seguir en el mismo pecado? ¿Para qué queremos la sanidad? ¿Para qué queremos la bendición del matrimonio? ¿Para volver a meternos en el mismo problema? Jesús dice, yo quiero sanarte y quiero bendecirte para que cuando seas sanado y recibas el milagro y la sanidad, me sirvas a mí. ¿Cómo? En el matrimonio, pórtate bien, en el trabajo ya no robes. Amén. Pórtate bien, sé diferente, ponte al servicio. Muchos han sido sanados. Yo he visto mucha gente sanada y se olvidan de Dios. Van y le dan la gloria al ídolo, van y le dan la gloria a lo que no es Dios. ¿Se acuerda de los 10 leprosos? ¿Cuántos fueron sanados? 10. ¿Y cuántos regresaron a ponerse al servicio de Jesús? 1. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Nomás regresó 1, porque así es. Solamente el que tiene humildad se pone al servicio del Señor. Señor, ¿qué hago? Y dice Jesús, atiende tu matrimonio, atiende tu trabajo. Y eso es servirte, eso es servirme. Habla de mí, de Jesús. Habla el evangelio a quien se te ponga enfrente. Y eso es servir a Dios. Amén. Hay que dar ese testimonio. Y termino con el último punto. Sanados por la palabra de Dios. La Biblia dice que muchos endemoniados fueron sanados. Mucha gente fue sanada por la palabra de Jesús, por la palabra de Dios. Cuando yo empecé a leer la Biblia las primeras veces, yo fui liberado. Yo leía la Biblia y yo tenía un espíritu religioso. Mi espíritu era de celo contra las sectas que no querían a mi iglesia, a la iglesia, a la mera buena, ¿verdad? Decía yo, la mera buena, hasta decía buena, no decía buena, la mera buena, ¿verdad? Es la mejor. Y era un celo malo. No toleraba a quien leía la Biblia. ¿Quién me estaba gobernando? Un demonio. Cuando empiezo a leer la Biblia y me doy cuenta de lo errado que estaba, fui liberado. Aunque no me puse, porque también eso sucede. Hay gente que está sufriendo, ¿verdad? Es que está siendo poseída por poderes malignos. Con la palabra de Dios se puede echar fuera a los demonios y puede uno quedar sanado. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo he visto, en otras personas hemos orado y han sido libres por citar las escrituras. En el nombre de Jesús, te ordeno a ti, diablo, Satanás, demonio, lo que dice la Biblia, que te salgas de este cuerpo y te vayas. Si tú andas bien con Dios y estás viviendo santidad, el diablo se va porque le tiene miedo a los que viven en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero de repente andamos mal y así dicen, ay, no se me vaya a meter a mí también, mejor no oro, ¿verdad? Pero con la palabra de Dios, con el poder de Dios, la gente es liberada. No es cuestión de echar agua bendita ni aventar los aromas de la prima Eduviges o algo así, ¿verdad? No es cuestión de eso, es cuestión de la palabra de Dios dice, y en esta casa se respeta la palabra de Dios, el diablo se va. Ya no vas a escuchar los aullidos en la noche, es que los perros aullan, ¿verdad? O los gatos aullan, imagínate al revés. Entonces, todos esos ruidos que escuchas y esas sensaciones que el médico te dice que no te encuentran, con la palabra de Dios, leyendo lo que les acabo de dar, esos estorbos, quitándolos, podemos clamar y pedir por un milagro. Amén. Antes de irme, quiero decirles, el milagro más grande, que está por encima de cualquiera, se llama salvación. A la gente le dices, mira, cambia de actitud, ya no tomes, ya no fumes, ya no robes, ya no mates, ya no hagas esto es malo. Y la gente no quiere cambiar.
Solamente un milagro los puede cambiar. Ya le dijo la abuelita, ya le dijo la mamá, ya le dijo el tío, ya le dijo la policía, ya hasta lo llevaron al psicólogo, lo llevaron a la televisión con el programa ese de Laura, ¿no? Ya lo llevaron a donde quiera y no ha cambiado. Solamente un milagro. Y es el milagro que Cristo quiere hacer en nuestros corazones, el milagro de la salvación, el milagro de la convicción, de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión llevaron a Jesucristo a un paralítico. Y cuando lo vio Jesús, lo primero que le dijo: tus pecados te son perdonados. No le dijo, levántate y anda, sino primero le dijo, tus pecados, porque para él es más importante el milagro de la salvación. ¿Cuántas veces te hablaron de Cristo? ¿Cuántas veces te dijeron, acércate a la Biblia? Y tú, no, lo que pasa, que cada quien su religión, y empezaste a pelear. Pero hubo un día donde dijiste, no, sí es cierto, voy a aceptar a Jesús. Levantaste tu mano y dijiste, dejo entrar a Jesús en mi corazón. Eso fue un milagro que sucedió. Y ahora eres diferente. Por eso ahora ya le piensas para fumar, le piensas para tomar, para maldecir. Y si lo haces, sientes dolor y te pones a cuentas, porque Cristo ha hecho un milagro en tu corazón. Amén. Póngase de pie, denle un fuerte aplauso al Señor.